Seducido por las ruinas, intrigado por la arquitectura que crea el tiempo, la historia y la violencia de la naturaleza. El arquitecto y dibujante Giovanni Battista Piranesi plasmó en sus dibujos y grabados el silencio del abandono. Analicemos. Nacido en Venecia en el siglo XVIII, ese siglo, y Venecia, Casanova, todo el mundo ahí reunido, Lorenzo da Ponte, creando, un momento así maravilloso del arte, en medio de ese lugar extraño y maravilloso que ha sido siempre Venecia. Fue arquitecto, arqueólogo y grabador. Es una época en la que los arquitectos recibían una educación muy estricta y aprendían a dibujar con maestría. Eso es muy importante, no como sucede ahora, que con los programas cibernéticos y tal, nadie sabe dibujar y en consecuencia no comprenden el desarrollo del espacio, porque obviamente si usaran sus dos manos y usaran con todo eso, hicieran todas sus conexiones neuronales, comprenderían el desarrollo del espacio, es decir, el aquí y ahora. Pero pues como todo lo hacen fuera de eso, en la virtualidad, fuera de esa relación sensorial con el espacio, pues obviamente no quedan las cosas como quedaron en la época. Y ahí está todos los edificios para comprobarlo. O sea, no son especulaciones mías. En el siglo XVIII, el sistema para documentar las investigaciones eran dibujos y la información llegaba al público a través de los grabados. Es decir, se hace el dibujo, se imprime en una placa, con esa placa se imprimen los grabados y la distribución de los grabados pues eran muchísimos, se hacían cientos, miles de esas copias. Artistas muy experimentados acompañaban a los investigadores y hacían dibujos de la naturaleza, de la botánica, de la fauna, de anatomía, documentaban enfermedades. Los hallazgos, por ejemplo, también arqueológicos, estaban ahí haciendo todos esos dibujos y se creó un género artístico erudito de gran belleza y de gran importancia para la creación de conocimiento humano. Hacer estos dibujos y grabados imponía a los artistas la disciplina de la observación, porque reproducir una autopsia y las partes de una flor requieren de técnica artística y de conocimientos científicos y obviamente de saber observar. Miren, la gran mayoría de los problemas de muchísimos artistas es que no saben observar y que nadie dibuja ya del natural. O sea, todo el mundo está dibujando a partir de ya no de fotografías que ven de sus teléfonos y que no tienen nada del natural. O sea, es completamente diferente estar observando algo del natural, estarlo percibiendo, que verlo de este tamaño en su teléfono y que estén dibujando. O sea, yo he visto a la gente dibujar con el teléfono enfrente, además con todas las distracciones que eso implica. Esa disciplina de la observación ni siquiera es una cosa que se esté fomentando en las escuelas. Observar es una disciplina que se debe de tener hasta para salud mental. Es algo importantísimo que se ha perdido en el arte. En este ambiente estético y erudito creció la maestría y el genio de Piranesi. O sea, con esa enorme disciplina del dibujo, con esa enorme disciplina de observar. El paisaje urbano, que es lo que estamos hablando, es la materia de Piranesi, el paisaje urbano. Eso les informo. No es un invento contemporáneo, y más para la gente que cree que la historia del arte comenzó en 1970. No, el paisaje urbano occidental es una creación del siglo XVIII. En ese momento se estableció el canon. En el Renacimiento y la Edad Media, el paisaje era una metáfora, y ustedes lo pueden ver en las obras de Frangélico, lo pueden ver con Leonardo, atrás de la Mona Lisa, de la Virgen de las Rocas. Son metáforas, no es un paisaje real. Los grabados de vistas de la ciudad eran exquisitos. Las que sobreviven son de una delicadeza, de un preciosismo. Los artistas especializados en arquitectura recreaban todos los detalles y aspectos como calles, plazas, monumentos, vistas abiertas, puentes.
y la atmósfera que había en cada lugar. Hicieron estudios de las luces y de las sombras y del clima, porque las ciudades están vivas, o sea, las ciudades se ven afectadas por esto. Se ven afectadas, no es lo mismo ver una ciudad de noche que verla de día, que verla al mediodía con el sol cenital. No es lo mismo verla durante la lluvia o verla en el invierno, verla en primavera. Las ciudades cambian, están vivas y evolucionan, cambian con el ambiente, y retener esa movilidad requiere de observación y paciencia. Los grabados eran muy buscados por el público, de verdad eran así tesoros que la gente coleccionaba y tenían de distintas vistas y hacían álbumes con ellos. Era una cosa muy, muy bella, porque estos recuerdos son el valor de la memoria, de lo que deseaban retener, y porque era la forma de suspender el tiempo en la vista de un paisaje, porque obviamente el tiempo se lleva a la ciudad también, es lo que les digo, están vivas. Entonces retenerla como le están viendo en ese momento. Aparecían en guías turísticas, en postales de pequeño y mediano formato. Esas obras son un testimonio histórico, porque gracias a ellas, el día de hoy, podemos conocer a las ciudades en el pasado y podemos conocer edificios y vistas arquitectónicas, o sea, muchísimas cosas que de otra manera no podemos conocer, porque del siglo XVIII para acá, imagínense, o sea, una ciudad ha pasado por guerras, ha pasado por infinidad de transformaciones, y ya no digamos aquí en nuestra pobre Ciudad de México, que no hay respeto por el pasado arquitectónico, y para hacer un edificio arrollan con edificios antiguos bellísimos. Gracias a esos grabados podemos saber que hay en muchas ciudades en el pasado. Estos paisajes urbanos se llamaban veduta, que significa vista en italiano. Fue un género artístico que dimensionó el valor del urbanismo, de la historia y belleza de las ciudades, de ese entorno en el que vivimos como individuos y como sociedad. O sea, el urbanismo es una evolución de nosotros como sociedades, porque se ve ya a la urbe desde una perspectiva planificada y desde una perspectiva que respete nuestra estancia en la urbe misma. O sea, la urbe ya nos dimensiona a nosotros como habitantes. Con la invención de la perspectiva, de la composición en la distancia, y algo muy importante, de la valoración de los puntos de vista que constituían la personalidad y la belleza de una ciudad. Eso trataban de captar. Entonces, ya si la perspectiva estaba tan desarrollada, si la composición a distancia, ahora había que crear eso. Personalidad de las ciudades. Ver, saber desde qué punto de vista es el mejor momento o el mejor aspecto de una ciudad. El urbanismo estaba condicionado por el arte. No era nada más poner calles y concreto como está sucediendo ahora. El urbanismo estaba condicionada por el arte. Las ciudades crecían y adquirían en su personalidad su identidad estética y cultural, porque el arte urbano estaba presente ¿en qué? En piezas como estatuas, plazas, esculturas, fuentes, columnas, cariátides. Y recrear eso en los grabados constituía una disciplina en sí misma. El arte urbano era todo eso, eran fuentes, eran columnas, era crear arte exprofeso para que habitara la ciudad junto con nosotros y con sus edificios. Se hacía toda esa planeación. Cada pieza de arte urbano tenía un significado. Vean ahorita que tenemos esas horrendas monumentas o antimonumentas, o esas cosas que estorban, de lo único que dicen es de la escasa cultura estética que tenemos actualmente. Los artistas observan la ciudad como un objeto de contemplación y captaban y retenían esos espacios que definen a las ciudades. La técnica del grabado y de las vedutas la aprendió Piranesi en Roma con Giuseppe Bassi, un maestro del grabado. Búsquenlas, las obras son maravillosas, las de Giuseppe Bassi, un maestro del grabado y uno de los más grandes especialistas que ha habido en veduta. En esta observación de la ciudad y sus espacios, Piranesi descubrió para sí mismo algo fundamental en su obra:
la belleza de la decadencia en las antiguas ruinas romanas que sobrevivían en la ciudad. Y estamos hablando del siglo XVIII. No estamos pensando en lo que ya es ahorita, que son lugares turísticos y etcétera. No, en el siglo XVIII no era así. Estaban en el abandono, saqueadas, mutiladas, con vegetación entre las piedras. La gente llevaba allí sus animales a pastar, se escondían indigentes. Eran lugares de marginación. Y Piranesi los mira y rescata esa belleza. Esos lugares que albergaban el olvido para Piranesi se convierten así en un símbolo para su obra y fueron la síntesis de la nostalgia por la belleza, del orden de la urbe, del paisaje a la distancia que Piranesi estaba ya tan acostumbrado a plasmar, se traslada a recrear cómo el esplendor sobrevive al abandono, cómo la belleza resiste al tiempo. Hablemos de belleza entonces, hablemos de belleza, de la gran exiliada del arte y de la arquitectura, porque de verdad que hay que ver los adefesios que están construyendo en el nombre de la modernidad. La ideología de la moda, la distorsionada visión del humanismo, el utilitarismo han sustituido a la belleza. Actualmente en el arte VIP, ya lo sabemos, no hay belleza, eso no existe, la exiliaron. ¿Qué es lo que tienen? Tienen un concepto que sea parte de alguna ideología de la corrección política. Y lo mismo está sucediendo en gran parte de la arquitectura, que es todo menos artística y humana. De verdad, menos artística y humana. O sea, en los edificios los están haciendo pensando en todo, menos en los seres humanos que vamos a estar ahí metidos. Una cosa muy triste. La belleza que Piranesi conceptualiza con su obra es el equilibrio. Es la armonía que emana un espacio cuando está relacionado con los fines humanos. La mítica del pasado la retoma y la retiene para que no se termine de exterminar por el tiempo, para que sobreviva algo que fue lo que hizo. O sea, imagínense ese prodigio, evitó que eso se lo terminara de tragar el tiempo, porque el tiempo erosiona las piedras, porque además los seres humanos somos nefastos y todo maltratamos. O sea, existe belleza en los restos de una columna, en los fragmentos de una escultura, porque la belleza es la suma de esas partes y cada una posee su propio valor. Ese valor lo ve Piranesi y nos hace comprenderlo, amarlo, como él lo hizo. El reto de Piranesi era conquistar la atmósfera, el encanto del pasado glorioso y de su leyenda. No se detuvo en la documentación de esas ruinas, y eso es muy importante. Él no se dedicaba nada más a documentar. No era lo que podría ser una fotografía de archivo, las fotografías que toman las aseguradoras para documentar el lugar. No, él no hacía eso. Él estaba buscando la belleza. Decidió alterarlas y crear con ellas otra narración. Esa es la gran obra de Piranesi. Entonces comenzó a inventar una arquitectura fantástica, reconstruyendo en sus grabados esas ruinas, regresándolas a su esplendor que ya no existía. Lo que no podía hacer físicamente, que era reconstruir las obras, o sea, tomar las piedras y volverlas a... Lo hizo en sus grabados. Trató de darles de nuevo ese esplendor, porque con sus conocimientos de arquitectura calculó lo inexistente para darle sentido a lo que existía. Hacer de sus nuevas versiones espacios coherentes que continuaran con esa belleza clásica. Las ficciones de Piranesi eran tan detalladas que sirvieron de inspiración y de testimonio siglos posteriores. Por ejemplo, en el neoclasicismo, esas ficciones de Piranesi se hicieron realidad. Trajeron de nuevo, cuando dijeron vamos a volver al esplendor del clasicismo, que se llamó el neoclasicismo, trajeron de nuevo esa arquitectura. Y actualmente con la moda de la inteligencia artificial, que yo la llamo estupidez artificial, se ponen a reconstruir arquitecturas sin saber
ni arquitectura, sin saber dibujos, sin saber proporciones, o sea, muchísimo menos, sin conocer el sentido del espacio. Obviamente, el resultado que son, pues, pastiches ilógicos y vulgares. Piranesi llevó esas adaptaciones al delirio psicológico con la serie de grabados titulada Las prisiones, que yo creo que son así de las obras maestras de la historia del grabado. Definitivamente. Sometió a la arquitectura y al grabado hasta los límites de la cordura. Son cárceles que guardan catacumbas, pasillos, calabozos, escaleras, cientos de puertas, cadenas. Es la primera obra que conceptualiza la agonía de la mente encerrada en el cráneo. O sea, nosotros podemos sentir que esas cárceles son así, un inmenso cráneo y que está ahí adentro algo. Podemos escuchar las voces que retumban entre los muros de piedra, buscando una salida que no existe. Piranesi en esa serie no nos da un lugar por dónde salir, no nos dice por dónde entramos. Piranesi le otorgó una manifestación espacial a la paranoia, a la claustrofobia, la angustia, la soledad. Caben ahí presas. ¿Saben cómo? Como están presas en los cráneos, como están presas en nuestras cabezas. Es la sensación de una condena eterna de nuestros miedos más profundos, perdidos y encontrándose a sí mismos, así abriendo una puerta y se encuentra uno con el otro, en esa enorme, enorme soledad de esa cárcel. Esos miedos que pueden bajar o subir una escalera y salir con una cúpula que está cerrada. ¿Y saben qué? Dédalo. El creador de ese laberinto debería de estar ahí encerrado y el Minotauro ser el guardián, mientras que Dante arrojaría ahí a todos los canallas de sus círculos infernales. Esas son las cárceles. Piranesi se convirtió además en un gran divulgador de la arquitectura antigua y contemporánea de su época. Para su magna obra sobre la arquitectura romana, con 200 grabados en 4 tomos, viajó a las ruinas, las estudió, las dibujó con gran detalle, capiteles, baldosas, columnas, midió todo. Hizo una autopsia arquitectónica, separando los elementos y manteniendo además el conjunto, porque pueden ver los elementos y pueden ver el conjunto de la obra terminada. Además de ser muy bellas, la verdad son un estudio así verdaderamente enciclopédico. Piranesi, con sus recreaciones e invenciones, llevó las técnicas del grabado y el dibujo a niveles magistrales y revolucionó el concepto de arquitectura, porque al rescatar las obras del pasado y transformarlas o rehacerlas a partir de las ruinas, que es un esfuerzo de verdad forense, le dio a la arquitectura una gran libertad creativa y nos enseñó que el arte, como ya he dicho muchas veces, aprende de sí mismo. Estéticas que consideramos del pasado son el punto de partida de la innovación. Esa obsesión de negar el pasado, de negar el conocimiento del pasado, nos ha hundido de verdad en la ignorancia. La belleza, entonces, está en el pasado, en el presente y en lo que no existe. Desde la imaginación se funden para dar una posibilidad excepcional. Y esa posibilidad, esa excepción es el sentido del arte. Si este video te gustó, danos un like, suscríbete, velo otra vez, compártelo, ya tenemos el super me gusta y nos vemos aquí para seguir analizando el arte. Hasta pronto.